estábamos en la estructura, ¿no? De cómo está la médula, pero no olvidar que la médula, pues es una estructura muy frágil, ¿no? Que mide poquito, ¿sí? Sí alcanzan a ver mi cursor, ¿verdad? Entonces, si yo, quiero decirles de la distancia que va a haber en sentido antero-posterior de la médula es menos de 1 centímetro de aquí a acá. ¿Sí ven mi cursor? O sea, si alcanzan a ver la pantalla. Sí. Pues Sí, de aquí a doctor. acá Sí, tenemos doctor. 1 centímetro y de aquí 1.5. Entonces, si ustedes ponen su dedo, ¿no? Su dedo es más o menos el grosor de la médula espinal. Y a través de eso va toda la información que sube y baja del cuerpo y mueve todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues es una estructura muy frágil, no tiene capacidad regenerativa. Hasta este momento no hay capacidades médicas para lograr su sanación, curación o regeneración, ¿no? Cuando se lesiona, más bien trabajamos sobre secuelas, ¿no? Y hay investigación, hay cosas y a lo mejor algún día nos toca vivir que sí se logra restituir las funciones de la médula espinal, pero hasta este momento no se ha logrado, ¿no? Y si hay una zona delicada de operar en el cuerpo, pues es esta, ¿no? Porque el cerebro, digamos, tiene mucha más tolerancia a la manipulación que la médula espinal, ¿no? Tiene les digo, las entradas de las raíces nerviosas y está recubierto por membranas. Y bueno, todo esto es para protegerla, ¿no? Pues es una estructura tan delicada y con una diferencia importante con respecto al cerebro, ¿no? Que forma parte de integral de él, ¿eh? No los vamos a separar ni hablar de uno y de otro, son parte de, pero aquí la médula espinal está en un segmento móvil del cuerpo, o sea, la columna se mueve y se mueve mucho, ¿no? Entonces, pues es muy lábil a traumas y lastimarse, ¿no? De distintas formas, el contenido de la columna vertebral, que es la médula y los nervios, ¿no? Esa es una característica pues única, ¿no? Porque el cerebro realmente está en una caja fija que es el cráneo y que no permite desplazamientos, ¿no? Aquí, al contrario, la idea es que se pueda mover sin lastimarse, ¿no? Entonces está cubierto por las meninges, ¿no? Tenemos la dura madre, luego la aracnoides y en ese espacio justamente está el líquido cefalorraquídeo y después la pía madre. El líquido cefalorraquídeo va a actuar como un amortiguador de los impactos, ¿no? Y el espacio total, les digo, la médula espinal en sentido antero-posterior, alrededor de 9 a 10 milímetros, y el espacio total es más o menos de 1,5 centímetros. Entonces, no necesitamos algo muy grande ahí para tener un daño muy grave, ¿no? O sea, con un tumor que mida medio centímetro, con una hernia de disco que mida 3, 4 milímetros, puede haber problemas ya, ¿no? No se diga una fractura de la columna, etcétera, ¿no? Y les digo, es una estructura muy lábil sin capacidades regenerativas. Si la vemos aquí, en esta parte, pues aquí ya quitamos toda la estructura ósea que la protege, ¿no? Y que está de verdad muy bien protegida, pero pues lo ideal es que evolutivamente hubiéramos tenido dos médulas espinales, ¿no? Por si una se lastimaba, tener la otra, como tenemos dos riñones, ¿no? Pero pues no, el caso es que nada más hay uno, entonces pues lo tenemos que cuidar, ¿no? Eh, el, el, eh, eh, y les digo, es bastante lábil, ¿no? Al trauma. Aquí en la estructura, ya propiamente sin la estructura ósea, pues vemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? Y vemos justamente en el espacio subaracnoideo la presencia de los vasos que la van a irrigar. Es un tejido vivo y ese tejido vivo tiene vasos sanguíneos, ¿no? Tiene venas y tiene arterias. Aquí está volteado, ¿no? Aquí está así, ahora lo estamos viendo de esta forma, ¿no? Y aquí en la parte central hay una arteria muy importante que se llama espinal anterior y en la parte posterior hay dos espinales posteriores, ¿no? Recordar que tenemos la raíz posterior que se divide en varias ramas y que entran a la región posterior y es la parte sensitiva. Y justamente viene de un aumento de volumen que se llama ganglio de raíz posterior, donde se encuentran los somas de varias neuronas sensitivas. Y también pasan otras, no todos los somas de las neuronas sensitivas están acá. Y la salida, esta es la entrada y la salida de la raíz anterior, que es la parte motora, ¿no? Si se fijan, aquí hay una pequeña raíz, ¿no? Bueno, un filete nervioso. Este va a la articulación justamente del proceso articular de cada vértebra. Y pues por eso las lumbalgias duelen tanto, ¿no? Porque pues están inervadas directamente a nivel del ganglio de raíz posterior, las facetas articulares, ¿no?
Entonces, esa es la estructura básica, ¿no? Si vemos cómo está dividida la médula espinal, entonces, bueno, lo dividimos por segmentos y por emergencia de sus raíces nerviosas, ¿no? Entonces, tenemos un segmento cervical, que son las 7 cervicales, un segmento torácico, que son las 12 torácicas, y la médula espinal termina en el segmento lumbar, entre la primera y segunda lumbar en el adulto. En el niño está un poco más abajo, pero a medida que va creciendo, ya la médula espinal no crece tanto, sino lo que va a crecer son la cauda equina, ¿no? Se van estirando los nervios a medida que crece la columna. Entonces la columna va creciendo, la médula espinal no crece a la misma velocidad y entonces las raíces nerviosas que emergen de cada segmento cada vez tienden a salir en una posición un poquito más baja o caudal. ¿Sí van viendo cómo cada una se va inclinando un poco más? ¿Sí lo ven? Sí. Y de tal forma que, bueno, por ejemplo, los segmentos aquí en la cauda equina, ¿no? Los segmentos de T12, que ya es prácticamente toda la pared abdominal, y L1, que es el miembro pélvico, ¿no? Pues nacen ya a partir de la cauda equina y aquí termina justamente la médula espinal en el cono medular entre L1 y L2. Y a partir de L1 y L2, básicamente lo que tengo es cauda equina, que se parece a la cola de un caballo en las disecciones anatómicas. Aquí sí definitivamente se parece a eso. Y estas raíces, ¿no? Van emergiendo y el ganglio de raíz posterior generalmente queda a nivel del foramen, ¿sí? Y ya sube hasta el nivel que va a tener su acción, ¿sí? Aquí pueden ver, ¿no? La cauda equina y la médula espinal y ya luego el cerebro. De tal forma que yo puedo tener síndromes medulares, cervicales, dorsales, lumbares, ¿no? Puedo tener síndromes medulares parciales o totales, ¿no? Dependiendo de la lesión que yo tenga. Y cuando hablo de un síndrome medular, hablo tanto sensitivo como motor, ¿no? Pero también, si la lesión es aquí abajo, pues tengo síndromes de cauda equina. Si la lesión es a nivel de cono medular, tengo síndrome de cono medular, ¿no? Por debajo del E4, ¿no? Entonces, todo eso pues lo tenemos que tener en cuenta cuando estoy pidiendo un estudio, cuando estoy explorando, ¿no? Si yo sospecho que el paciente tiene una lesión medular y tiene un nivel sensitivo es a partir de donde yo ya no tengo sensibilidad. Entonces, si yo tengo un nivel sensitivo, pues digamos, de T12, ¿no? Pues hay que recordar dónde nace T12, ¿no? Pues está prácticamente en el último segmento, de la columna torácica, aunque su dermatoma va a ser prácticamente en la pared abdominal. Entonces, mucha gente va a pedir estudios de la región lumbar sin acordarse que la región lumbar, prácticamente todo lo que suceda en la región lumbar, cualquier lesión que yo tenga en la región lumbar, me va a reflejar síntomas a los muslos para abajo, no en el abdomen. Entonces, recuerden estas características porque tienen repercusión clínica, ¿no? O sea, no es nada más la anatomía árida, ¿no? Y sin motivo, sino todo esto tiene una repercusión clínica, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Acuérdense que hay 8 raíces cervicales, ¿no? O sea, la primera, ¿no? Van a ser entre el occipital y C1, y ya la segunda entre C1 y C2, y así va, por eso son 8 raíces cervicales, aunque son 7 vértebras cervicales, ¿no? Acuérdense de ese detalle, ¿no? Ya lo demás es bastante, coinciden bastante, ¿no? Hay 12 torácicas, 5 lumbares, ¿no? Las 5 sacras y una coxigia, ¿no? De nervios, ¿no? ¿Sí? Y ahora vean un poco la estructura de la médula espinal, cómo va cambiando su grosor a medida que va ascendiendo el corte, ¿no? Entonces, en el sentido más proximal al encéfalo, la médula espinal es muy diferente a la médula espinal en segmentos prácticamente del cono medular, ¿no? Esto se debe a que en los niveles más altos, pues están todas las vías eferentes, ¿no? O sea, las vías motoras, con toda la información que va a ir al resto del cuerpo, es decir que, pues tanto está lo que va a la extremidad superior como inferior y es un haz mucho más grueso. Pero también los haces aferentes, ¿no? O sea, todo lo que va a ir hacia el cerebro con información sensitiva, también aquí se van engrosando, ¿no? O sea, ya este nivel lleva mucha información
y son haces muy gruesos, ¿no? Entonces, porque tanto lleva la información que viene desde los miembros pélvicos como la que se está recabando a nivel cervical de las extremidades superiores, ¿no? Entonces, cambia la estructura. En los segmentos más bajos, veo las astas más o menos importantes y la sustancia blanca mucho menos importante, ¿no? Los cordones menos importantes. Y fíjense cómo aquí nada más en los cordones posteriores solamente hay dos cordones, ¿no? No tenemos la división del cordón grácil y el cuneatus, ¿no? Se van formando a medida que van ascendiendo. Aquí lo podemos ver igualmente, ¿no? Como al principio en los segmentos incluso de L1, L2, que es aquí arriba, ¿no? En la columna dorsal, ¿no? Prácticamente, solamente tenemos la presencia del el cordón medial o grácil, ¿no? Y a medida que va ascendiendo a partir de T7, vean hasta aquí es T5, ¿no? Entonces vean cómo nada más está un cordón posterior, pero a partir ya de niveles más superiores, no tanto aquí, sino veamos aquí en T8, empieza a integrarse, o sea, ya deja de tomar información de las extremidades inferiores y deja de engrosarse el fascículo grácil y se empieza a incluir el cuneatus, ¿no? Que empieza a, a introducir fibras, ¿no? Y empieza a engrosarse a medida que va ascendiendo, se va volviendo muy importante y a nivel cervical, de plano es mucho más importante que el otro. Por eso el otro se acaba llamando grácil, porque le llega toda la información propioceptiva de la extremidad superior, que está muy ricamente inervada y lleva muchas fibras, ¿no? Entonces, a medida que vamos ascendiendo, se vuelve la médula espinal con cordones muy importantes y desde el nivel prácticamente T7 empezamos a ver ya la integración o la formación de ambos cordones posteriores, ¿no? Goli burdajo, cuneatus y gracilis. Tenemos, aparte, vean, en la médula espinal, un surco central y dos en la parte ventral y dos surcos laterales. Si hablamos de la irrigación de la médula espinal, de cómo está la circulación en la médula espinal, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también hay síndromes medulares incompletos y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la circulación. La médula espinal tiene una arteria principal que está anterior, ¿sí? Y que es la espinal anterior justamente, y dos espinales posteriores. ¿Sí ven mi cursor, verdad? Sí, La doctor. circulación es más o menos aleatoria, ¿no? Pero en general siempre hay una espinal anterior y dos espinales posteriores. La espinal anterior es la más importante y la más gruesa y nos da la irrigación de la médula espinal del cordón anterior, el cordón lateral, las astas anteriores y parte de las astas posteriores. O sea, si yo trazo una línea acá, prácticamente las 2/3 partes ventrales de la médula espinal tienen irrigación por esta arteria. Y ahí va a ir el haz espinotalámico, va a ir el córtico espinal, los espinos cerebelosos, los rubros cerebelosos, los espinotectales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se afecta esta, se va a afectar todo eso, excepto la propiocepción, ¿no? Porque los cordones posteriores casi exclusivamente tienen irrigación de las dos espinales posteriores, que son dos pequeñitas, pero les dan irrigación a esta. Entonces yo puedo tener una lesión nada más anterior o un infarto de la espinal anterior y me va a dar un síndrome medular incompleto, no va a ser completo. O nada más una lesión de los cordones posteriores, ¿no? A través de lesiones de estas arterias, ¿no? Aquí vean en este esquema la médula espinal desde la cauda equina hasta el bulbo, ¿no? Y vean, este es para ver justamente cómo está la circulación de la médula espinal. Se ve un poquito borroso, pero sí se alcanza a ver la arteria. Esta es una vista ventral de la médula espinal y esta es una vista dorsal o anterior y posterior. ¿Vamos bien? Sí, sí, doctor. Sí. Aquí sería el cono medular y aquí la cauda equina, ¿no? Entonces, los nervios, la verdad, resisten mucho mejor la isquemia que la médula espinal, ¿no? La médula espinal resiste muy mal la isquemia. Los nervios les va mal con la isquemia, pero se pueden regenerar, ¿no? Y a través de la cauda equina, en cada nervio va a entrar una arteria radicular, ¿no? Que va hacia el nervio, y algunas ascienden hasta la zona de cono medular y también alcanzan a irrigar
y empiezan a unirse una con otra para formar esta arteria espinal anterior que está a lo largo de todo esto. Y a medida que va ascendiendo la espinal anterior, va recibiendo afluentes, ¿no?, que vienen de la aorta abdominal, ¿no?, a través de arterias radiculares. No tiene muchas afluentes, ¿no? O sea, fíjense, en el segmento lumbar alto y dorsal bajo, pues pocas afluentes. Hacia L1, L2, tiene las dos principales. En el segmento torácico tiene una o dos ramas que lo van a irrigar, de tal forma que si yo tengo una lesión vascular en estas, pues esta zona es muy pobre en irrigación y lo que entra de esta arteria y lo que entra de esta arteria, si esta se secciona, por ejemplo, en una cirugía, podría yo tener áreas de isquemia en zonas intermedias de la médula espinal y sucede mucho eso también, por ejemplo, les digo, en lesiones vasculares, en agresiones, pero en cirugías tanto neurológicas como del cirujano vascular, ¿no? Cuando hace cirugías de aneurismas aórticos y cosas, una de las complicaciones que existen para ellos es la lesión de la médula espinal, es decir, que el paciente se operó del aneurisma, pero sale parapléjico, ¿no? ¿Por qué? Porque se lesionó una de estas arterias y la irrigación de la médula espinal tiene largos segmentos sin afluentes. Entonces, esos largos segmentos son muy sensibles a la isquemia, porque les digo, no alcanza de acá hasta acá a irrigar la porción central si yo secciono esto. Son variables, ¿no? Esta puede estar acá o puede estar acá o puede estar de este lado. Hay una que casi no es variable, que digo, existe en todo el mundo, varía un poco si es derecha o izquierda, en la mayoría de las personas es izquierda, y va a entrar desde L1 hasta T9, podría entrar en cualquier segmento, y se llama arteria radicular magna o de Adamkiewicz. ¿La escucharon alguna vez? Yo no, Doc. No, A lo la mejor en verdad sus no. clases a lo mejor en las clases de anatomía lo vieron como arteria radicular magna, ¿no? Y es una arteria muy importante que entra y va a irrigar gran parte de la médula espinal y tiene la característica de que es más o menos constante. Nace de la aorta, ¿no?, abdominal y entra entre el foramen de L1 hasta el foramen de T9. En la mayoría de las personas es izquierda, pero en algunas es derecha, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque cuando se lesiona esa, generalmente tenemos un infarto espinal, ¿no? Ahora, a nivel ya cervical, tiene más arterias radiculares, ¿no? Pero estas ya no vienen de la aorta, vienen de las arterias vertebrales. Acuérdense que las arterias vertebrales ascienden dentro del canal, dentro de la columna, ¿no? Por el agujero de la vertebral. Y luego, pues ya se meten al cráneo y forman la arteria basilar, ¿no? Y la primera rama intracraneal es la arteria cerebelosa posterior inferior, que acuérdense del síndrome de Wallenberg que habíamos platicado. Entonces, aquí ya tiene un poco mejor su irrigación porque le llegan varias afluentes de tipo radicular a través de las vertebrales de ambos lados, ¿no? El segmento más pobre de irrigación es el segmento dorsal. De ahí que hay tantas paraplegias en los accidentes, ¿no? Y la cara posterior, ¿sí? Tiene las dos arterias espinales posteriores que son más pequeñitas y les digo, nada más va a irrigar la porción posterior. Si yo tengo una lesión de las espinales posteriores, tendré un síndrome medular posterior con afección solo de la propiocepción, pero el paciente va a seguir caminando. En cambio, si yo tengo un síndrome medular anterior por afección de la espinal anterior, el paciente queda parapléjico, pero todavía con propiocepción. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, otra vez, médula espinal y veamos cómo está su estructura de los trayectos, ¿no? Aquí vean las vías descendentes, están en rojo y la flecha va hacia abajo y las vías ascendentes están en azul y suben, ¿no? Entonces, vemos los cordones posteriores, cómo la parte más medial del cordón posterior tiene que ver con el segmento sacro-lumbar, ¿no? Sí, y ese sería el grácil y ya se integra el cuneatus y tiene que ver, que es bastante más grueso que lo que se ve aquí, con todos los segmentos desde T8, digo T7, hasta todo lo cervical, ¿no? Prácticamente aquí se forma esto y cada vez es más grueso, ¿no? Este es el asta posterior, el asta anterior. Vean el cordón lateral, ¿no? Y aquí como son las vías ascendentes, ¿no? Pues tenemos los espinos cerebelosos, que no los vemos en sensitivo, aunque son sensitivos, pero los ven en vestíbulo cerebeloso. Y aquí está un as muy importante que nos va a llevar toda la sensibilidad termoalgésica, o sea, dolor y temperatura, y es de tipo superficial, y es el espino talámico lateral, ¿no?
tenemos un espino talámico anterior y un espino talámico lateral, pero para fines didácticos el que más nos interesa es el lateral. Y si se fijan, tampoco está al azar, ¿no? Tiene segmentos sacros, lumbares, torácicos y cervicales. O sea, también tiene una distribución somatotópica, no las cosas no entran al azar en él. Y recordar un poquito las vías descendentes, ¿no? Pues aquí tenemos el espino, el córtico espinal, o la vía piramidal, y vean cómo también tiene una distribución somatotópica. Somatotópica quiere decir que tiene segmentos, ¿no? Entonces la parte cervical es más medial, torácico, lumbar y sacro. Cuando va llegando a los segmentos sacros, pues ya estas tres anteriores ya no existen, ¿no? Nada más queda una porción muy pequeñita, ¿no? Igual, cuando estamos en segmentos sacros, nada más está esta parte del espino talámico, ¿sí? Y a medida que vamos subiendo, pues se van incorporando fibras de los otros segmentos, ¿no? Subiendo hacia el cerebro, ¿no? Entonces, vean que tenemos dos grandes sistemas de recolección de información sensitiva, el espino talámico y los cordones posteriores, ¿sí? Que este es el gran sistema proprioceptivo y este es el gran sistema termoalgésico. Y aparte tenemos todo lo que tiene que ver con posición y equilibrio que van al cerebelo, ¿no? El surco central, el área, aquí sería la porción ventral, iría la arteria espinal anterior, ¿sí? Y bueno, empezaríamos a ver un poco las vías, ¿no? Otra vez aquí están vías ascendentes y descendentes, ya no vamos a hablar más de eso, pero vean cómo se va a conformar la vía propioceptiva del cuerpo, ¿no? Lo vamos a ver una y otra vez en varios esquemas, ¿no? Entonces vean aquí, dice dolor y temperatura, tienen su soma de la neurona, ya ven, Krause y Ruffini y terminaciones nerviosas libres. Soma de la neurona en el ganglio de raíz posterior y hacen su primer relevo en el asta posterior. De aquí se decusan inmediatamente en la médula espinal, o sea, se cruzan dentro de la médula espinal, en esta parte, si ven mi cursor. O sea, llega la información y de inmediato se va a cruzar al otro lado. Se va cruzando de donde entra, más o menos 2 o 3 segmentos arriba ya está totalmente decusado. Suponiendo que entrara aquí en T12, la información de T12, pues ya para T10 ya está totalmente decusado, ¿sí? Lo que entra. Lo que entra en T11 para T9 ya está totalmente decusado y así, ¿no? Se va decusando poco a poco a medida que sube por la médula espinal. Entonces, se decusa en la porción ventral de la médula espinal y a medida que se va engrosando, va formando el espino talámico. Y el espino talámico asciende, ¿sí? Ya con fibras decusadas, es decir, ya lo que va llevando es la información termoalgésica del otro lado del cuerpo, llega al tallo cerebral, ¿no? Y en el tallo cerebral, ya no se decusa, pero se va a unir con las fibras del trigémino y también con las fibras propioceptivas para formar el leminisco medio, y de ahí llega al tálamo. El tálamo es el gran relevo sensitivo, y el tálamo, pues aparte de integrar muchos reflejos, pues va a percibir siempre el dolor en forma inmediata y puede integrar reflejos inmediatos, ¿no? Así como estas pequeñas fibras que ven que van al culículo superior, también podría generarme alguna respuesta antes de que llegue el estímulo a la corteza. O sea, si yo tengo un estímulo doloroso, puede ser que yo tenga una respuesta tan rápida que todavía no me he dado cuenta de la respuesta. Es decir, alguien llega y me pica y yo brinco y ya es cuando me di cuenta que me picaron, pero yo ya brinqué. Y eso es gracias a que toda esta información se hace relevo en estas zonas y de inmediato hay un arco reflejo de protección, ¿no? A partir del tálamo hay otro relevo. Entonces, fíjense, aquí hay un relevo, ¿sí? Aquí es la primera neurona, segunda neurona, llega al tálamo y esta es la tercera neurona que llega a la corteza, ¿no? Y entonces, que también pues, va pasando, ¿no? Por la cápsula interna. Y en el tálamo es particularmente en el núcleo ventral posterolateral. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto, con la vía termoalgésica? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Véanla otra vez, ¿no? Cómo se decusa aquí mismo en la médula espinal, ¿sí? Ya aquí sigue subiendo. Aquí se une con otras fibras y forma el leminisco medio, que en realidad es esa vía más otras sensitivas, ¿no? Y llega al tálamo y luego a la corteza, ¿no?
Aquí otra vez véanlo, ¿no? A través de los distintos receptores, ¿no? De temperatura o de las terminaciones nerviosas libres, hace un relevo en el asta posterior, se decusa, ¿sí? Puede haber esta interneurona o no, y después hace otro relevo en el tálamo y otro relevo cortical, ¿no? Y tiene, pues, varios relevos al tallo, porque les digo, puede haber reflejos en masa ante el dolor, ¿no? Si yo recibo calor, puedo tener una respuesta involuntaria de protección. Y aquí pueden ver las dos vías, ¿no? Pero esto ya me gustaría dejarlo para mañana, porque creo que sí es mucha información. Y yo creo que mañana prácticamente podemos avanzar mucho con esto de sensitivo, ¿no? Para acabarlo entre mañana y el sábado. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, bastante claro. Creo que no. No, doctor. Entonces, les digo, todo esto tiene mucho valor clínico, ¿no? O sea, de